Culiacán, la capital de Sinaloa, es un lugar donde las tensiones entre la ley y el crimen parecen no tener fin. Es una ciudad marcada por la presencia constante del narcotráfico, sus calles impregnadas de historias de poder, violencia y resistencia. Para las fuerzas policiales bajo el mando de Omar García Harfuch, entrar a Culiacán siempre representa un desafío estratégico. En esta ocasión, un despliegue especial fue ordenado con poca anticipación. Bajo un halo de confidencialidad, los policías de Harfuch fueron enviados con una misión clave: investigar la intensificación de actividades delictivas en la región. La operación fue discreta, pero no pasó desapercibida en una ciudad acostumbrada a detectar movimientos inusuales de las fuerzas del orden. Culiacán, conocida como el corazón del cártel de Sinaloa, es más que una ciudad, es un bastión. Sus calles no solo albergan a ciudadanos, sino también a sicarios y colaboradores que vigilan cada rincón en nombre del cártel. Para los oficiales, la misión representaba una batalla contra el tiempo y el peligro. Desde su llegada, la presencia de los policías generó nerviosismo. Las patrullas en convoy avanzaban por zonas estratégicas, conscientes de que cualquier paso en falso podría ser detectado. El ambiente era denso. Las miradas de los habitantes se mezclaban con un silencio que decía más de lo que aparentaba. Lo que nadie podía prever era que este viaje a Culiacán se convertiría en un enfrentamiento que marcaría un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. La operación, que comenzó como una tarea de rutina, estaba a punto de desencadenar una cadena de eventos que sacudiría a todo el país. Culiacán ha sido por décadas el epicentro del poder del cártel de Sinaloa, una organización criminal que ha logrado construir un imperio basado en la droga, la intimidación y el control territorial. Esta hegemonía no solo se sostiene con dinero y armas, sino también con un sistema de lealtades y estrategias diseñadas para mantener a raya a sus enemigos, incluyendo a las autoridades. En los días previos al enfrentamiento, la ciudad parecía estar en calma, pero esa tranquilidad era solo aparente. Informes confidenciales indicaban que los grupos criminales estaban movilizándose, reforzando sus posiciones y reclutando más sicarios. La inteligencia policial sospechaba que algo grande estaba por suceder, pero la magnitud del plan aún era incierta. La fuerza policial enviada por Harfuch llegó preparada, con un despliegue que combinaba tácticas avanzadas y equipos especializados. Sin embargo, los agentes sabían que enfrentarse al cártel de Sinaloa significaba entrar en un territorio donde los criminales tenían la ventaja del conocimiento del terreno y el apoyo local. Los primeros días de operación transcurrieron con relativa normalidad. Los policías realizaron patrullajes y detenciones menores, confiscando armas y drogas. No obstante, las señales de advertencia eran claras: rumores en las calles, movimientos inusuales de vehículos y un aumento en la actividad nocturna. Los oficiales estaban siendo observados, analizados y eventualmente rodeados. El ataque no fue un acto impulsivo, fue una emboscada cuidadosamente planeada. Los sicarios del cártel, liderados por figuras clave de la organización, aprovecharon su dominio sobre la ciudad para trazar un plan preciso. Armaron puntos estratégicos con armas de alto calibre y explosivos, coordinando cada detalle para garantizar que la fuerza policial quedara atrapada sin posibilidad de escape. El día del ataque comenzó como cualquier otro. Los oficiales salieron a realizar un operativo en una zona específica de la ciudad, siguiendo información que apuntaba a un posible laboratorio clandestino. Aparentemente, la misión parecía rutinaria. Sin embargo, mientras los vehículos avanzaban en convoy por una carretera secundaria, los oficiales comenzaron a notar detalles inquietantes: calles vacías, vehículos sospechosos estacionados y un silencio sepulcral. Fue en cuestión de segundos que el caos se desató. Desde varios puntos estratégicos, los sicarios abrieron fuego con armas automáticas, rodeando a los policías. La emboscada estaba diseñada para maximizar el impacto, utilizando el factor sorpresa y el terreno como ventaja. Los policías intentaron reagruparse, pero el ataque fue tan intenso que los vehículos blindados comenzaron a sufrir daños severos. Las balas perforaban las ventanas, mientras los agentes respondían como podían, luchando por mantener la calma en medio de la lluvia de disparos. El sonido de las armas era ensordecedor y la tensión insoportable. En medio del enfrentamiento,
quedó claro que los sicarios estaban mejor preparados de lo que se había anticipado. Las tácticas que emplearon demostraron un nivel de coordinación poco común, lo que evidenciaba que no se trataba de un grupo improvisado, sino de una operación ordenada desde las más altas esferas del cártel. El tiroteo se prolongó durante varios minutos, que para los involucrados parecieron horas. Algunos policías lograron salir ilesos gracias a la cobertura de sus compañeros, mientras que otros sufrieron heridas graves. La llegada de refuerzos policiales y militares fue lo único que evitó una tragedia mayor, pero el daño ya estaba hecho. Al final del día, las calles de Culiacán fueron testigos de una de las batallas más cruentas entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado en los últimos años. La ciudad, acostumbrada a la violencia, quedó en silencio, mientras los habitantes se refugiaban en sus casas, temerosos de lo que podría venir después. Este ataque meticulosamente ejecutado no solo fue un desafío directo a la autoridad, sino también un recordatorio del alcance y la capacidad operativa del cártel de Sinaloa. Lo que comenzó como una operación de rutina había escalado a un enfrentamiento que sacudió las bases de la lucha contra el narcotráfico. Culiacán despertaba a un día aparentemente tranquilo, aunque bajo la constante sombra del peligro que define su cotidianidad. Las calles de la ciudad, que durante la noche habían estado en calma relativa, comenzaban a llenarse de actividad. Entre los habitantes se percibía una mezcla de resignación y alerta. Después de todo, este era un territorio donde el peligro podía manifestarse en cualquier momento. La operación que desplegaría la policía bajo el mando de Harfuch había sido cuidadosamente planeada. Se trataba de una acción estratégica para desmantelar una célula clave del cártel de Sinaloa, una facción especialmente peligrosa por su nivel de armamento y su organización. Para los oficiales, esta no era una misión cualquiera. Representaba una oportunidad para asestar un golpe significativo a uno de los grupos más poderosos del narcotráfico en México. En las primeras horas del día, varios convoyes de la policía se movilizaron hacia un punto específico en la ciudad. La información de inteligencia indicaba que ahí se encontraba un escondite utilizado por miembros del cártel para coordinar operaciones. El ambiente en los vehículos era tenso pero determinado. Los oficiales sabían que estaban adentrándose en territorio hostil, donde cada movimiento debía ser calculado con precisión. Al llegar al lugar señalado, los oficiales comenzaron a asegurar la zona. Todo parecía seguir el curso planeado, con un operativo limpio y sin contratiempos. Pero, de manera casi imperceptible, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Desde las esquinas y techos de las calles cercanas, hombres armados observaban cada movimiento. Era como si el cártel hubiera anticipado cada paso de la operación. De repente, el caos se desató. Sin previo aviso, ráfagas de balas comenzaron a llover sobre los vehículos policiales. Los sicarios del cártel habían preparado una emboscada meticulosa, rodeando a las fuerzas de Harfuch en un cerco de fuego. El estruendo de los disparos resonó en toda la zona, mientras los oficiales intentaban reaccionar. La violencia del ataque dejó claro que este no era un enfrentamiento ordinario. Los sicarios, equipados con armas automáticas y rifles de alta potencia, disparaban desde posiciones estratégicas que les daban una clara ventaja. Cada rincón parecía ocultar a un tirador, y la coordinación del ataque era casi militar. Los oficiales, atrapados en la línea de fuego, intentaban reagruparse y devolver los disparos, pero la superioridad numérica y táctica de los atacantes complicaba la situación. Los vehículos blindados se convirtieron en escudos improvisados, mientras las fuerzas de Harfuch buscaban desesperadamente una salida. A medida que pasaban los minutos, la situación se volvía más crítica. La emboscada no solo buscaba repeler a las autoridades, sino aniquilarlas. Los sicarios utilizaban granadas y lanzacohetes para destruir los vehículos policiales, mientras que los oficiales luchaban por mantener sus posiciones. La zona, antes tranquila, ahora estaba sumida en el caos. Las balas atravesaban paredes, ventanas y vehículos. Los habitantes cercanos se refugiaban donde podían, atrapados en un conflicto que los superaba. El humo de las explosiones comenzó a cubrir el lugar, añadiendo una capa más de desesperación a la escena. En medio de la confusión, algunos oficiales lograron transmitir mensajes de auxilio, solicitando refuerzos. La respuesta no tardó en llegar. Unidades adicionales de la policía comenzaron a movilizarse hacia el lugar del ataque,
pero el camino estaba lleno de obstáculos. Los sicarios habían bloqueado varias calles estratégicas, anticipándose a cualquier intento de rescate. A pesar de estar en una situación casi insostenible, los oficiales bajo el mando de Harfouch demostraron una valentía admirable. Con recursos limitados, continuaron resistiendo, intentando abrir un camino de escape. Algunos lograron coordinar un contraataque, utilizando tácticas defensivas para ganar terreno. Sin embargo, la resistencia no fue suficiente para contener la ofensiva de los sicarios. Las bajas comenzaron a aumentar en ambos lados, pero el precio más alto lo pagaron los policías, que enfrentaban un enemigo mejor equipado y preparado. El enfrentamiento alcanzó su punto máximo cuando los sicarios, en un acto de audacia extrema, comenzaron a avanzar hacia las posiciones policiales. La intención era clara: acabar con cualquier resistencia. Las escenas eran desgarradoras. Los oficiales que aún estaban en pie luchaban hasta el último momento, mientras sus compañeros caían a su alrededor. Los refuerzos, aunque lograron acercarse, tardaron en llegar al epicentro del ataque. Para cuando pudieron intervenir, el daño ya estaba hecho. Los sicarios, conscientes de que la respuesta policial estaba cerca, comenzaron a retirarse, dejando tras de sí una estela de destrucción. Cuando finalmente el enfrentamiento cesó, la escena era desoladora. Los vehículos policiales estaban destruidos, las calles llenas de casquillos de bala y el aire impregnado de humo. Las bajas entre las fuerzas de Harfouch fueron significativas, mientras que el número exacto de sicarios caídos era difícil de determinar. El ataque dejó una marca imborrable en la memoria de Culiacán. La emboscada no solo había sido un golpe táctico, sino también un mensaje de los cárteles. Su poder seguía intacto, y estaban dispuestos a defenderlo a cualquier costo. El día terminó con un silencio inquietante en la ciudad. Los habitantes, acostumbrados a la violencia, sabían que lo ocurrido no era un incidente aislado, sino parte de un conflicto más amplio y complejo. Para las autoridades, la emboscada representaba un desafío monumental. Cómo enfrentar a un enemigo que no solo tenía recursos y tácticas superiores, sino también un control profundo sobre el territorio. Este ataque no solo subrayó la capacidad de los cárteles para desafiar abiertamente a las fuerzas del orden, sino que también dejó claro que la lucha por Culiacán estaba lejos de terminar. Las repercusiones de este enfrentamiento resonarían en los días y semanas siguientes, marcando un nuevo capítulo en la interminable guerra contra el narcotráfico en México. La precisión y violencia del ataque llevaron inmediatamente a las autoridades a preguntarse quién estaba detrás de la emboscada. Aunque el operativo inicial había sido dirigido contra una célula del cártel de Sinaloa, la magnitud de la respuesta excedía cualquier expectativa. Esto no era una reacción improvisada. Era una operación cuidadosamente planeada y ejecutada por sicarios altamente entrenados. En los días posteriores al enfrentamiento, investigaciones preliminares comenzaron a arrojar detalles. Los testimonios de algunos testigos, junto con evidencia recolectada en la escena, apuntaban a un grupo especializado dentro del cártel conocido como Los Chapitos. Esta facción, liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, se había consolidado como una de las más agresivas y organizadas del grupo criminal. Los Chapitos eran conocidos por su capacidad para coordinar operaciones complejas y su acceso a recursos prácticamente ilimitados. Su red no solo incluía sicarios locales, sino también mercenarios extranjeros contratados para tareas específicas. Informes confidenciales sugirieron que varios de los atacantes podrían haber recibido entrenamiento paramilitar, probablemente en Centroamérica o incluso fuera del continente. El uso de armas de alto calibre, como rifles de asalto Barrett y lanzagranadas, reforzó la hipótesis de que se trataba de un grupo élite. Además, los bloqueos estratégicos en las calles para impedir la llegada de refuerzos demostraban un conocimiento avanzado de tácticas militares. Uno de los hallazgos más preocupantes fue la aparición de vehículos con blindaje artesanal, conocidos como monstruos. Estos automóviles, diseñados específicamente para resistir ataques de alto impacto, habían sido utilizados como barreras móviles durante el enfrentamiento. Este detalle confirmó que los atacantes no solo habían anticipado la operación, sino que estaban dispuestos a enfrentarse a cualquier fuerza que intentara intervenir. La presencia de líderes intermedios del cártel en la zona del ataque también llamó la atención de los investigadores. Según fuentes anónimas,
estos líderes no solo supervisaron la emboscada, sino que se aseguraron de que cada elemento siguiera un plan detallado. Esto explicaba la coordinación casi perfecta del ataque, que dejó a las fuerzas de Harfuch en una posición de clara desventaja. Un detalle clave en la identificación de los atacantes fue la recuperación de dispositivos electrónicos abandonados durante la retirada. Algunos teléfonos móviles contenían mensajes encriptados que, al ser descifrados, proporcionaron información sobre los movimientos previos al ataque y las instrucciones enviadas por los líderes del cártel. Aunque los detalles específicos de estos mensajes no se revelaron públicamente, las autoridades confirmaron que demostraban un nivel de organización alarmante. A medida que las investigaciones avanzaban, quedó claro que el ataque no había sido simplemente una defensa territorial. Se trataba de un mensaje directo a las autoridades. Los chapitos no solo estaban al tanto de los movimientos del gobierno, sino que también podían reaccionar con una fuerza que desafiaba cualquier intento de control. Para los analistas de seguridad, este incidente marcó un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en México. Ya no se trataba de grupos aislados enfrentándose a las autoridades, sino de una estructura organizada y con capacidad bélica que podía rivalizar con el propio Estado. El ataque en Culiacán dejó profundas cicatrices en todos los niveles. Para las fuerzas de seguridad, la emboscada fue un recordatorio doloroso de los desafíos que enfrentan al combatir al crimen organizado. Las bajas sufridas no solo impactaron en la moral de los oficiales, sino que también generaron cuestionamientos sobre la estrategia y los recursos disponibles para enfrentar a un enemigo tan poderoso. A nivel político, el ataque se convirtió en un tema de debate nacional e internacional. Organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad criticaron la vulnerabilidad de las fuerzas policiales ante la superioridad táctica de los cárteles. Mientras tanto, el gobierno enfrentaba una presión creciente para demostrar que tenía un plan efectivo para abordar la crisis. En Culiacán, el impacto fue aún más personal. Los habitantes, acostumbrados a vivir bajo la sombra del narcotráfico, ahora enfrentaban un miedo renovado. El ataque no solo había expuesto la fragilidad de las instituciones, sino también la capacidad de los cárteles para ejercer control absoluto sobre el territorio. Aunque las autoridades prometieron redoblar esfuerzos para evitar incidentes similares, el ataque de ese día quedó grabado como un recordatorio sombrío de la complejidad y gravedad de la lucha contra el narcotráfico en México. El ataque contra Omar García Harfuch no solo marcó un capítulo oscuro en la historia de Sinaloa, sino que también dejó en evidencia el complejo panorama que define la lucha contra el narcotráfico en México. Los chapitos, con su creciente poder y sofisticación, no solo representan un desafío para las fuerzas de seguridad, sino un modelo de cómo el crimen organizado ha evolucionado hacia estructuras casi paramilitares. La pregunta que persiste es, ¿qué viene después? Las estrategias tradicionales parecen insuficientes frente a un enemigo que no solo posee recursos económicos ilimitados, sino también una influencia social y política que le permite operar con relativa impunidad. Para Sinaloa y para México en general, el futuro dependerá de la capacidad del Estado para adaptarse a estas nuevas realidades, invirtiendo en inteligencia, tecnología y formación especializada. Sin embargo, la solución no se limita a la fuerza. La raíz de esta guerra está anclada en problemas estructurales como la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades. Sin un cambio profundo en estas áreas, cualquier victoria será temporal. Mientras tanto, Sinaloa se encuentra atrapado entre el miedo y la incertidumbre. Los habitantes, testigos silenciosos de este conflicto, viven con la esperanza de que un día la paz sea algo más que una promesa. Pero hasta entonces, el eco de los disparos y la sombra del narcotráfico seguirán marcando el destino de la región.